Capítulo Sí. 6. Capítulo 6. Capítulo 6 sobre, y como le dijimos en el capítulo anterior, Continuación de la nada. O sea, que vamos a hablar más nada. nada. Es más nada. O sea, sí, yo creo que sí se va a llamar el capítulo más nada. Más nada. Porque es que en realidad es Es más nada. más nada. Es más sobre la nada, más nada. Un capítulo interesante. Un capítulo, creo que motivado todavía aún por nuestro ejercicio que hicimos, Ujú. valga la redundancia, eh, sobre cerrar los ojos. Que no lo volveremos a hacer, no lo vamos a repetir porque es un poco tedioso, pero si no, véanlo en el capítulo anterior. Básicamente cerramos los ojos y continuando el ejercicio, el final del ejercicio. Cuando tú cierras los ojos y yo te digo que pienses en la nada, lo Ujú. único que puedes ver es oscuridad, Un vacío negro. un vacío negro. Que aún así no es vacío, porque habíamos concluido que el vacío, como bien se supone que debe ser, es algo que el ser humano no puede entender, Ujú. ¿no? Entonces es una nada creada desde el mismo concepto humano. Pues nosotros, para entender el todo, necesitamos su opuesto, Ujú. que es Por ende, esa nada que nosotros estamos imaginando es realmente nuestra interpretación de lo que más podríamos llamar nada. exacto, a lo que más, quizás como una parábola, ¿no? Digamos como, por ejemplo, esta línea de aquí es la nada Ujú. y este sería como que nuestro concepto de la nada. Y mientras más va subiendo la línea, más hacia el infinito, más la nada se va acercando y acercando y acercando, pero Nunca llega a tocar. nunca se toca, ¿no? Ujú. Entonces, eso más o menos sobre nuestra conclusión. Y hoy es muy interesante porque hoy vamos a estar conspiranoicos, muy conspiranoicos. Y si en los capítulos anteriores ya en sí éramos, imagínense ahora. Imagínense ahora que no somos conspiranoicos, estamos buscando la verdad, buscamos la verdad. Aunque nosotros no somos aquí tampoco los más genios del mundo, pero lo No, no. intentamos, es que es lo importante. Somos los más genios de la casa. No es como esas personas que dicen, yo sé todo, lo que yo pienso es lo correcto, es lo bueno y yo solo pienso eso y hago lo que me gusta. Porque eso es egoísta. Egoísta y De mente cerrada. mente cerrada, mente pequeña. Ujú. Seguro creen en astrologías, pero bueno, ya en ese tema no nos vamos a meter. Eso ya es otra Ya cosa, pero podemos hablar de ella también. después. Porque, por ejemplo, ¿qué llevó a la gente a empezar a creer en esas cosas? Creo que el inicio de... De lo que ninguno de nosotros podemos comprar porque está muy caro. Exacto, no tenemos dinero, nada más para unos chocolaticos. Ujú. Pero bueno, continuando el tema que en sí vamos a tocar, la nada, cuando cerramos los ojos, y yo te digo, piensa en la nada, piensas en una oscuridad, ¿no? Que es una supuesta nada que nosotros interpretamos y que quizás nuestra mente nada más llega hasta ahí, llega hasta más. Sea porque es lo único que nosotros percibimos en nuestra realidad, o sea porque es lo único que nosotros podemos llegar a conocer sobre el concepto de la nada, ¿no? Ahora, cuando tú abres los ojos, cuando pueden abrir los ojos, eh, ven la realidad, pero vienen desde una supuesta nada. Ujú. Pero esa supuesta nada sigue en la cabeza. Lo que ocurre es que reciben estímulos, Que los distraen de aquel pensamiento. quizás, ¿No? quizás, porque podríamos iniciar por ahí, se le llamaría pensamiento, pensar sobre la nada. Pero y claro, no hablemos sobre una nada que nosotros concluimos, hablaremos de una nada desde nuestro concepto de... De- o sea, no estás hablando de la nada como es, sino de la nada como nosotros la vemos. Claro, porque si hablamos, es lo que hablamos la En- otra vez, si hablamos de la Entonces, nada... entonces yo pienso que sí cuenta como pensamiento, ¿no? Porque inherentemente al ser una nada como nosotros la interpretamos, significa que estamos pensando en algo. Pero ese algo, si tú, o sea, independientemente de que sea concepto humano, sigue siendo la nada.
Sí, pero no es la nada, es lo que nosotros llamaríamos la nada. Claro, o sea, sería más correcto darle otra concepción. Mm, Porque es como lo de la silla, el ejemplo de la silla. O sea, sí hay algo. O allá sea, va. la conciencia quizás puede estar en el vacío, pero hay una esencia de algo. Ujú. Y quizás la esencia de esa nada es algo que nosotros interpretamos, ¿no? Porque Sí. es algo infinito y inmutable y que nosotros no podemos llegar, es algo trascendente, ¿no? Este, pero ¿qué? ¿Qué estábamos diciendo? Me perdí sobre la nada. Literal, llegué a la nada, A loco. ver, ahorita estamos solidificando si el Ajá. pensamiento de la nada cuenta siquiera como pensamiento. Exacto, o sea, el pensamiento que nosotros concebimos como seres humanos, es posible tratarlo. Yo creo que sí, porque en sí estamos hablando no de la nada, como lo es literalmente la nada, sino, em, digámosle como un auxiliar, ¿no? Ok. Porque nuestro concepto de la nada no es como realmente, o como nosotros concluimos, nuestro concepto de la nada no es realmente como es la nada, sino como nosotros podemos más acercarnos a ella. Ujú. Entonces, con Claro, es auxilio... la parábola, ¿sabes? Nosotros somos, nuestra mente es la parábola. Nosotros nunca, o por lo menos no hemos llegado a acercarnos lo suficiente como para ser igual, Ujú. pero si nos acercamos más o menos. Entonces, a lo que me refiero con auxiliar Ujú. es que nuestro concepto de la nada nos ayuda en cual sea el contexto en el que nosotros lo estemos tratando de aplicar, ya sea lingüísticamente, yo te digo, no, no hagas nada. Yo no te puedo decir que no hagas nada porque explota. Claro, Pero, literal, loco. pero yo te digo de manera auxiliar, no hagas nada y te quedas quieto. Porque tú entiendes que no estoy hablando literalmente de la nada, sino del concepto que tú y yo entendemos. Claro, pero ese concepto podría tomarse hasta un poco relativo. Ujú. O sea, relativo en el que una nada puede ser una nada para ti, como una nada puede ser una nada para mí. Por ejemplo, Andrés, no hagas nada. Y Hay, de- hay personas que están en Facebook, están en Instagram. Ah, no, no estoy haciendo nada. Y están en Facebook, están en Instagram, están revisando redes sociales. claro, cuenta como algo, pero para Es ellos una no. acción, exacto. Es como uno, no, o sea, es como una nada relativa. ¿Qué quiero decir? Es como nuestro borrador ahora es gigante. A ver, estamos preparados. Es que en sí, Es que de la como manera una... que yo lo dije, inherentemente, al yo decir que es basado en el contexto, estoy diciendo que es relativo. Claro, sí, que no va a ser en el contexto. Ok, Ujú. sí. Entonces, eh, Claro, pero no todo el mundo entiende el mismo contexto. ujú, ¿Ok? Es como yo puedo tener $1.000.000 y yo no soy millonario, aunque la definición de la millonario definición significa de que millonario tengas es que un tengas un millón, millón de pero yo dólares. no me creo millonario. Para mí millonario quizás es tener 50 millones. ¿Entiendes? Ujú. Obviamente que si nos vamos más por la vía relativista, nunca vamos a acabar nuestra... Claro, porque eso ya lleva a temas y conclusiones muy subjetivas, ya, Exacto, si ¿sabes? nos vamos por lo subjetivo, no... Nosotros Es estamos tratando de llegar a algo concreto. por lo Ya concreto. sea que estemos tratando de estar de acuerdo o no, nosotros tratamos de llegar a algo lógico y concreto. Más nada, nunca mejor dicho, viva la Malta. Ujú. Este, pero sí, es que básicamente es eso, porque si te pones a estar bajo el contexto de algo, de la situación, ¿no? Porque cada situación está en un contexto, Ujú. digamos, este, el término de la nada, o sea, ya de por sí la situación es relativa y además le agregas la relatividad de la persona, o sea, Ujú. no vas a acabar en algo, ¿sabes? Claro, llegamos a un choque. Llegas a algo quizás no absurdo, pero sí que no va a tener un resultado, una definición, ¿no? Ujú. Algo definido. Claro, es que en sí, si yo llego a decirte, por ejemplo, estamos eh, los dos ocupados en una tarea, Ujú. y yo te digo, no, no hagas nada, yo me encargo de eso, Ok, y tú quedas haciendo una pequeña parte que tú considerarías nada, pero quizá para mí no. exactamente. Eso es lo que nosotros estamos hablando. Exacto, exactamente. Entonces, yo pienso que con eso que hablamos en este ratico, Ujú. podemos estar de acuerdo que
el pensamiento de la nada sí cuenta como pensamiento, Ujú. porque concluimos que ese pensamiento puede ser relativo, Ok, basado en el contexto y, bueno, como yo lo dije, auxiliar. ok. Entonces, sí cuenta como pensamiento. ¿Qué inició eso? Básicamente si tratamos la nada, porque la nada como algo que es, porque es que no podemos tratarlo como la nada misma, ¿no? Es Ujú. como, por ejemplo, yo tengo aquí que la nada, digamos que viene, porque el borrador, o sea, esta es la nada, ¿no? Loco, ¿no? Está buenísima la La nada. nada, ¿sabes? Literal es nada. Digamos, bueno, esto es la nada aquí adentro, todo esto es la nada, ¿no? Ujú. Entonces es como que sale una bolita de aquí, de acuerdo a lo que aquí hay más algo aquí enfrente, Ok, entiendo. ¿ok? Pero a lo mejor de aquí salen dos bolitas de acuerdo a lo que hay aquí enfrente, Ok. ¿ok? No se entiende mucho, pero entiendo. ¿Ok? Entonces, claro, como hacer la nada misma como concepto absoluto, algo infinito y algo improcesable, este, podemos tomarlo bien como nos apetezca, porque ya nuestra misma conciencia y nuestra misma mente lo sintetiza para el buen concepto humano, para el Ujú. buen uso, ¿no? Porque al final la nada no tiene más que la utilidad. O sea, la Ujú. nada no es ni adjetivo, ni categoría, ni nada de eso. La nada es simplemente utilidad para la buena concepción del todo, Sí, básicamente. entiendo. ¿Ok? Entonces, claro, sí, es relativista y tal, pero nosotros no podemos tomar la nada como relativo. Ujú. Porque, ¿qué ocurre? Si tú tomas el todo es algo general. Tú Ujú. tomas el todo como la realidad. ¿Cómo vas a tomar algo que va de algo general a algo relativo? Después, ¿cómo vas de lo relativo a lo general? Porque, o sea, en Porque son sí, opuestos, ¿no? porque son opuestos. Claro, Yo pienso que de esa manera en sí, al poder describir el todo como algo general, sí. y así como nosotros hablamos de la nada como algo auxiliar, Ujú, quizá el todo también podemos utilizarlo como algo auxiliar, ujú, pero de una manera mucho más general. Si yo te digo, no, yo tengo que hacer todo aquí, sí. generalmente estoy diciendo que tengo que hacer todo, pero puede ser que no haga esto, Ujú, de manera general. Y eh, quizás se contrastan entre sí los dos conceptos, pero no llegan a contradecirse, ¿sabes? ok. Entonces, em, el todo en sí, siendo general, y la nada siendo relativista, o también, otra palabra, subjetiva, em, yo creo que no llega a no tener sentido. O sea, yo creo que los dos conceptos, siendo todo general y nada relativista, tienen los dos sentidos. O sea, tienen los dos sentidos de ser así, como ellos son. Y como tú dijiste, la bolita, la bolita. Eh, Dependiendo del contexto o de lo que uno quiera decir dentro de eh, lo que uno quiera utilizar, este auxiliar que es la nada, Ujú, uno saca un concepto de... Perdón. Dependiendo de lo que uno quiera decir en el contexto en el que esté, uno saca la bolita ujú, que uno necesite en el momento para utilizarlo en el momento, ¿no? ujú. Que es lo que tú refieres con la bolita. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí pueden salir dos bolitas si tú lo interpretas como dos, en el caso de tres, que es Ujú, como por tú lo ejemplo, tenías. sí, sí. Ahora, en el caso del todo, yo creo que tú no puedes sacar bolitas. Exacto, o sea, ya hay una bolita predefinida. Claro, la bolita del todo es el todo. Exacto. Entonces, tú no puedes en un contexto decir yo hago todo y decir que ese todo es una singular bolita, porque no lo es. Es todo.
O sea, estás diciendo que yo puedo pasar, o sea, de aquí necesariamente, de aquí obligatoriamente tiene que ser una bolita. Tiene que, o sea, sí, Tiene que ser una bolita. no puede Luego ser de aquí, interpretado de una manera diferente. luego de aquí viene la situación. Ujú. Luego de la situación yo puedo pasar a posible Nada. nada, ¿no? Pero siempre del todo a la nada es de uno al infinito. Ujú, Y desde la nada hasta el todo es infinito hasta uno. O ujú. sea, yo puedo ir y volver, un vaivén, no hay límite. Claro. Es lo que me estás queriendo decir. Claro. O sea, es complicado porque, o sea, si yo te pregunto, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero entre el todo y la nada? Ajá. L- A ver, como conceptos. Como conceptos generales. Ah, es que si nos ponemos a hablar de la creación, tampoco vamos a llegar No, mucho, nada porque, más desviar. porque la Yo qué sé, creación, la digamos, creación es diferente. sí, Como vamos a, conceptos. como concepto, sí, dale como concepto. Como O sea, conceptos. como concepto humano. Como concepto humano, yo Como- creo que lo primero fue el todo. Lo primero fue el todo. De ahí se genera, La nada. ¿Por pero qué? se genera por sentido común. Ujú. ¿Se genera por sentido común o se genera como contrapuesto del todo? ¿Qué te quiero decir? El sentido común, como nosotros lo necesitamos para entender el mundo, Ujú. o como contrapuesto del todo a que del todo surgió la nada y nosotros por casualidad tropezamos con ella y conseguimos, digamos, una habilidad para el buen entendimiento. No, yo creo Una que especie de libertad, digamos. sí. Yo creo que simplemente surgió del todo. Porque como sentido común, hablando así de, como tú lo dices, necesidad, Ujú. no creo que se pueda argumentar que la nada sea tan necesaria como el todo. Porque para entender la nada, Como concepto, me refiero. deberías primero entender el todo. Claro. O sea, en todo en global. Ujú. Primero sacar una definición de todo. Tipo, ¿qué es la realidad? ¿O qué es los conceptos? ¿O son las ideas? ¿O es todo junto? Que debería ser todo junto porque es un infinito. Ujú. Pero estamos hablando en el concepto cuadrado, en el concepto humano. Sí. Porque si nos vamos más allá, Claro, porque, o no sea, podemos. realmente así como la nada es un concepto que el ser humano no puede concebir en su cabeza, el todo también es un concepto que el ser humano no puede concebir en su cabeza, Porque son infinitos ambos. porque son infinitos ambos. Sí. Entonces, eso es algo que pueden compartir Ujú. los dos conceptos. Por ende, como sentido común, quizá el todo tampoco es, eh, no quiero decir necesario porque realmente lo es, pero es otra palabra, ¿sabes? Quizá el sentido común no fue lo que nos llevó al todo, Ujú. sino que el todo ya estaba ahí. Sí. Por ende, al todo ya estar ahí, la nada también estaba ahí, pero el sentido común como instinto de supervivencia, pongámosle, Ujú. no nos hizo descubrir la existencia del todo, ya sea un todo físico o un todo en la cabeza, como de manera lingüística, Ujú. ¿sabes? Para, por ejemplo, describir, imagínate una civilización pasada tratando de describir los recursos que tenían en el momento. Por ejemplo, sí, digamos. Podrían decir, no tengo nada o tengo de todo, 0 o 1. 0, 1. Ujú. Más nada, el intermedio, y ellos podrían interpretarlo, no tengo nada como tengo poco o no tengo literalmente nada. Ujú. Eso ya es, como nosotros dijimos, relativista. Y todo, como nosotros dijimos, es general. Yo puedo decirte, yo tengo de todo, y yo te digo, tengo un poco de todo Ujú. o tengo de todo un montón. Ujú. Entonces, eso. O sea, yo creo que el todo y la nada ya estaban ahí. Y, El todo creó a la nada, por ende la nada es la consecuencia del todo, pero ya estaban ahí los dos, antes del sentido común. ok, obviamente, porque sí, o sea, tú estás tocando el todo y la nada como lo infinito, Ujú. o sea, fuera del sentido humano, porque al existir el humano, comienza a existir el todo y la nada Como concepto. como conceptos, Ujú. Pero todo y la nada fuera de concepto ya existía. ya existía, obviamente, que es algo que nosotros no,
quizás imposible de definir, ¿no? Que lo tocamos el tema pasado. Es un tema complicado y peleagudo. Hay que ser pero muy meticuloso con este tema porque el todo y la nada puede ser básicamente hasta lo mismo. Y es a lo que iba con el ejercicio. Sí. Si tú cierras, o cuando yo cierro los ojos y piensas en la nada, para ti la nada es eso negro. Para ti la nada es eso negro. Entonces, cuando tú abres los ojos, ves, recibes los estímulos, recibes lo que ves, tocas, ves, oyes, y toda esa cuestión. Ahora, tu pensamiento sigue estando negro, porque el choque de la realidad te no quiero decir manifiesto, porque manifiesto ahora se volvió una palabra muy marketing De manifestación. de manifestación. Política, cultural, cosas así. Manifiesto 1.000.000 euros. Pero No. bueno, digamos como que en el momento en que tú te posas en la realidad, tu cabeza sigue estando en la nada, digamos. Porque tu reacción, lo primero que hace es analizar lo que hay. Sí. Analizar lo que hay. Es como cuando ves redes sociales. Vas bajando y Estás hablando del instante en el que abres los ojos, ¿no? No en Y general. no solo al instante, sino también en el momento en que comienzas a analizar. Porque aunque tú lo sientas un pequeño, tan minúsculo de tiempo, sigues ahí. O sea, ese minúsculo de tiempo puede ser un infinito. Pero me refiero, tú estás hablando en ese instante en el que abres los ojos junto con el momento en el que estás analizando, rellenando ese vacío que estaba en tu cabeza. Hasta que tu cabeza es apta para formar una idea. Ok. Y en ese momento tú dices que la nada deja de activamente existir hasta que tratas de conseguirla otra vez. No que tratas de conseguirlo porque nadie, o sea, nadie quiere tratar de conseguir la nada. Llegarías a un punto hasta la extinción, ¿no? Pero sí como que hasta que tu cabeza se canse, tu mente se canse, ¿no? Digamos un tono más o menos vulgar, pero hasta que el todo deje de ser todo. Porque hay un punto en el que sí, nosotros estamos ahorita en esta habitación, pero después salimos de la habitación y tenemos más cosas, ¿no? Entonces ya deja de ser, la habitación deja de ser todo. Entonces ya comienza a ser algo mayor. ¿Entiendes? Sí. O sea, el todo se va expandiendo. Se va expandiendo porque es todo, es El todo infinitamente. infinito, sí. O sea, tratándolo ya fuera del concepto. Pero la nada sigue estando presente. O sea, porque son contrapuestos, siempre van a estar presentes. Es decir, Claro. este uno y este el otro. Ahora, siempre van a estar al instante. O sea, es posible que cuando yo forme la idea, la nada siga ahí detrás del todo. O sea, dentro O sea, de tu mente, o como concepto sigue ahí. O sea, eso es obvio, pero dentro de tu mente. vamos a tomarlo, sí, primero bajo el sentido mental. O sea, sí, yo inconscientemente yo puedo estar aquí, yo hago mi trabajo inconsciente, o yo voy a tomar un baño y tomo un baño inconscientemente, pongo música y ya sé qué tengo que hacer, me enjabono, champú, inconscientemente. No estoy pensando en nada. Agua y nada más. Hago y nada más. Baño chavista, Más 3 nada. segundos. Ya está. Y... Y eso, ahora, hasta el momento de ser conciencia, o sea, de comenzar a inteligir, ya ahí comienza una formulación de que evito la nada y es como la conciencia de la conciencia. O sea, estar en el todo, pero ser consciente del todo. Pero es que no, o sea, no explícitamente tratas de evitar la nada, porque tu propósito o tu razón para idear no es dejar de pensar, tu propósito para idear es simplemente idear. Tu propósito de idear puede ser varios propósitos. Puedes tomarlo como tema animal, si lo quieres ver como sobrevivir, que es el más común entre nosotros. En tema de crear, tema de ser útil, varias categorías, ¿no?
Pero sí, más o menos en el sentido de formular la idea, un concepto más global, más general, como que de formular una idea, sea por lo que sea, o el motivo no nos interesa, sino formular la idea. Sí. Es eso más o menos lo que es el todo sobre el todo. O sea, hay necesariamente un todo en la cabeza y un todo real, ¿O son lo mismo? o Esa es la son o pregunta. son lo mismo. A Vamos a ver, tomarlo por ahí primero. es que el todo mental Ujú. está basado en el todo real. Claro, todo lo que conseguimos de que los estímulos son capaces de mandar a nuestra Claro, es cabeza. que nosotros hablamos del psique. ¿Y Ujú, el psique qué es? El psique es el cúmulo de las ideas ya preconcebidas que entraron en tu cabeza como ya algo, pongámosle una idea ya predigerida, ujú, que ya fue creada, ya fue concebida y creada. Por ende, tú pudiste absorberla y mantenerla en tu cabeza. Eso es la psique y podríamos aplicarlo en este contexto como eh, el todo mental. Porque si yo pienso, si yo veo un caballo, el caballo es real ujú. como animal. Sí, Pero si yo pienso en un caballo, el caballo es real en mi mente. sí, Entonces, existen dos todos en este caso, sí, ¿no? sí, El todo mental y el todo lo real. quieres proponer así. Yo lo pienso así. Ok, En, ahora estás punto. en este punto Ok, en el que estamos, existe el todo real y el todo mental. Pero yo diría que no es el todo mental, sino la imaginación, que como es, eh, como todos entendemos, la imaginación no tiene límites. Por ende puede argumentarse que es infinita, como el todo. ujú, Entonces, quizá la imaginación es el nombre que le damos al todo mental. ok. O sea, tú le das el poder de todo la libertad. ¿Mm? La libertad del que tiene la psique de idear. Sí. ¿No? Bajo ningún condicionante. Tipo, puede ser como lo pusimos ahorita, como sobrevivir, utilidad, A ver, sobre, o etcétera, etcétera, sea, etcétera. en, lo que pasa es que las ideas que salen de esas situaciones siguen saliendo de la propia imaginación. Ujú. O sea, la imaginación sigue ahí en todos esos casos, sea de sobrevivir, sea La de querer imaginación ver qué o hay el que comer. ingenio, que lo definimos en el capítulo pasado. Mm. Recuerda que el ingenio es lo que es, ya ni me acuerdo, pero bueno, Es la capacidad de, o la habilidad sí, de idear ni en más, general. Y ni más. mientras que imaginar es generalmente la capacidad de pensar en algo nuevo Ujú. o en algo que tú quieras. Sí, sí, sí. Pero Y el proceso cognoscitivo que tú estás hablando, cognitivo. cognitivo, perdón, en el de recibir y dar, eh, porque ya podemos decir que es todo y todo, ¿no? Ujú. Eh, pero para que se dé el todo allá y el todo acá, debe haber un todo acá y un todo allá. ¿Cómo así? ¿Qué quiero decir? O sea, para que haya una especie de utilidad en el todo, para definir lo que es el todo allá, hay que traspasar lo que hay en el todo acá hacia allá y lo que hay que acá, traspasarlo hacia allá para que haya una comunicación Ah, o sea, definitiva del todo. dices que si tiene, o sea, estás preguntando si tiene que haber una especie de retroalimentación entre los dos. Sí, para ser el motivo del todo en general, un todo como espíritu, Como, ¿no? o como concepto. Más que O todo, como así como espíritu. espíritu en el sentido de que es posible sentirlo. Mm. Porque es verdad, nosotros no podemos tratarlo como concepto, pero la parábola sí nos deja como, ¿por qué hay algo que nosotros, o sea, seguimos subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y sentimos que vamos más hacia el lado, pero como que No llega a no pegarse. llegamos? O sea, Ujú. nosotros sí sentimos que hay algo ahí. Es como cuando tú le preguntas a las personas que si creen en Dios, no creen en Dios, pero hay una fuerza allá arriba, Ujú. básicamente. Es algo así, más o menos. O sea, no tocan la pared, pero están ahí. O sea, saben que hay algo ahí, ¿entiendes? Ok. Entonces, es como un espíritu, es como un sentido de saber que hay algo más por medio de la fe, o como quieras decirlo, y, y que esta, digamos, la retroalimentación debe darse para eso, o no es necesario ese deber, en el que ambos tengan que surgir de uno a otro para que pueda existir una especie del todo infinito.
Ok. Yo pienso que quizá, a ver, porque tú te refieres como que hay una especie de todo mental, que es el que estamos hablando, y el todo real, que los dos juntos A ver, generan el todo general, es a lo que más o menos hemos llegado, creo. más o menos. Más o menos. Entonces, con eso en mente, eh, me lleva a pensar que el todo real nos provee con el conocimiento, no, con los hechos, porque el todo es completamente objetivo, Sí. ¿no? Entonces, el todo real nos provee a nosotros, los portadores del todo mental, porque somos los que pensamos, con los hechos que necesitamos para alimentar nuestra psique. Ujú. Entonces, con esa psique nosotros alimentamos el todo mental, que es nuestra imaginación, para poder llegar a nuevas ideas que nos ayuden a entender un todo general. Ujú. Por ende, el todo real alimenta el todo mental, pero el todo mental no necesita alimentar el todo real, Ujú. a no ser que cuentes invenciones físicas. Porque, por ejemplo, el inventor de la bombilla, Ujú. él vio el concepto de luz y se aprovechó de conceptos reales, de la realidad, del todo real, Sí. para idear en su cabeza la manera de sellar esa luz en una bombilla Ujú. y poder utilizarla para su propio beneficio Sí. o el beneficio general de la humanidad. Entonces, en ese caso específico de invenciones, yo diría que ahí el todo real alimentó al todo mental para la invención de algo nuevo para el mundo, para el todo real. O sea, si hubo una retroalimentación. En ese caso, hubo una O sea, si hay una retroalimentación. especie de espíritu en el que la luz, en este caso la bombilla, es el todo del todo. O sea, Ujú. la unión de ambos todos. Pero es en ese caso específico, diría Ujú. yo. Yo pienso que en el caso más común de alguien que no es un inventor, como tú y yo, el todo real alimenta el todo mental, lo cual le da al todo mental la capacidad de, o no la capacidad, la mayor facilidad de entender posibles conceptos nuevos o previamente que no conocíamos. Ujú. Por eso, por ejemplo, en clases de matemáticas te enseñan primero lo básico para luego ir subiendo poco a poco porque lo más complejo utiliza lo más básico. Sí. Entonces, esa facilidad que te permite, que te provee el conocer ya lo básico, le da al todo mental, eh, me confundí un poco ahí. Ujú. Ese conocimiento básico le da al todo mental la facilidad de llegar a conceptos que previamente no conocía, pero puede entender más fácilmente ahora que tiene la ayuda que le proveyó el todo real. Ujú. ¿Entiendes lo que llevo? Sí, más o menos. Ok. Ok, entonces podemos decir que si existe una retroalimentación de ambos, ¿no? Ujú. Ok. Que se puede llegar a un espíritu por medio del ingenio, de la invención de un objeto. Sí. O sea, al final todo acaba en la realidad, en la creación de algo. Sí. Y hasta podemos decir que la misma creación, ya como la creación, es el todo. Por eso se toman la religión o los teólogos que la creación es todo, Ujú. ¿no? Porque la creación abarca tantas cosas que nosotros ni somos capaces de entender, Sí. que son todos esos procesos naturales que ocurren, como los campos magnéticos o la transmisión de energía o cualquier ley de la termodinámica ocurra que el ser humano adquiere esa información y sea capaz de traspasarla a aglomerarlas todas en el hecho de un objeto real, Ujú. ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces, más o menos esa es la idea, más o menos, Sí. ¿no?
Entonces podemos decir que el todo, como el todo en general, como concepto humano ya en general, es la creación de cosas nuevas. Sí. O, Y por eso yo diría que se le da tanta importancia en eh, el libro religioso que yo conozco, que es la Biblia. Ujú. No conozco otros, el Corán, eso yo no he leído de eso. Ujú. Pero yo creo que por eso se le da tanta importancia en sí al tema de la creación. Ujú. Por eso los primeros capítulos hablan del Génesis, se habla de, no me acuerdo el orden específico, pero se hablaba de que al tercer día se creó tal cosa, Ujú. al siguiente día se creó los mares, ¿sabes? Se creó, por eso se le da tanta importancia, porque en sí la creación puede argumentarse, o por lo menos estamos argumentando que es el todo, o lo Ok. más importante. Ok. Entonces el fenómeno del todo viene a raíz de que todo se junta. O Ujú, sea, la unión de algo. ujú. Ok, ok, perfecto. Entonces, ya que llegamos hasta esta parte, es posible decir que el todo eh, puede llegar a ser nada. O la nada en sí puede llegar a ser todo. A ver. Porque si nosotros decimos que la creación de objetos es el todo como un concepto humano y algo, cualquier cosa, whatever lo que sea, es la nada, nosotros podemos decir que la creación de algo es algo y, y llegamos a la conclusión de que nada es todo y todo es nada. Mm, a ver, creo que no. Lo que pasa es que bajo ciertas situaciones em, se podría argumentar que sí, efectivamente, el todo puede llegar a ser nada. ¿Por qué? Por ejemplo, en una situación que acabo de pensar. Ok. Imagina, esto es una habitación. Sí. Piensa como en un psiquiatra, una persona muy peligrosa está en una habitación aislada Ujú. con colchones en las paredes. Ujú. Entonces aquí tenemos a nuestro loco que se llama, no le voy a poner nombre porque alguien se va a sentir atacado. Bueno, Cancelado. nuestro loco aquí, Ujú. digamos que desde que él es consciente, eh, siempre ha estado en esa habitación. Por ende, todo dentro de esa habitación para él es la realidad. Todo es nada. Ujú. Porque para una persona externa, una habitación tan pequeña como esa no es nada. Ujú. Entonces, en esta situación específica que acabo de pensar, esta persona externa puede decir que el todo de alguien realmente no es nada. Así como esta persona que está completamente en desconocimiento de lo que hay realmente en el mundo externo, vive en un mundo en el que todo lo que hay es lo que hay Ujú. y no hay nada más. Por ende, nada es todo para él. Ok. Entonces, eso es lo que pienso yo. O En sea, este caso específico, sí tiene sentido lo que tú dices, pero fuera de ahí, no. Para mí no. entonces vamos a llegar a un punto divertido y yo creo que ahora sí vamos a llegar al desenlace de lo que hemos estado Ujú. trastocando, porque al final no lo tocamos a fondo, tampoco aquí vamos a escribir un libro, una obra sobre el todo y la nada. Escuchen la palabra bien, desenlace. Así es, sintonícense mañana en la tarde para el directo en el que nos vamos a pelear. A lo mejor. Todavía mejor. Muy probablemente en el capítulo 10 estemos agarrando ni que yo soy el todo, no, ¿qué tal? Voy a tener aquí un tatuaje. Te bodeo. Entonces, Y aquí nada. pero fíjate, ¿te acuerdas del mito de la caverna? Ujú. Este es el mito de la caverna. Cuando el hombre loco sale, sin estar loco, digamos que está... Chiflado. No, digamos que Aislado, aislado. está cuerdo. Sí, digamos que está aislado. Sale y entiende que lo que él vio o entendió era nada. Y se vuelve pues esta persona de aquí. Dios, se vuelve esta persona, ¿no? Que es el todo, Ujú. ¿no? Pasa de la nada al todo, Ujú. ¿no?
o bueno, no pasa directamente de ser todo, de ser nada a todo, sino que pasa sus conceptos del todo al nada. O sea, yo diría que se le da vuelta a la vida, ¿Por qué? porque algo tan pequeño como es la vida que él tenía en esa habitación o en Lo esa era cueva, todo. lo era todo para él, pero al salir, que bueno, en el caso de la cueva él salió, en el caso del loco él no sale. Pero imagínate que sale. Imaginemos que sale. En Sale ese caso, su todo se da cuenta de que no es nada. exactamente, que es lo que ocurre en la caverna. Ujú. Cuando él sale y ve al caballo de 3 dimensiones, ¿qué es esto? Yo veía sombras y dibujitos y tal en 2D, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que ocurre, que al final este cuadrado es la nada y este círculo es el todo. Y él pasa del cuadrado al círculo, De la nada sin al todo. esquinas ni nada, no, todo es perfecto. Ujú. Pero él puede seguir, o sea, a lo mejor él sale del cuarto, sale a la calle y ve la casa. Y de la calle va hacia un mirador y ve la ciudad. Y del mirador va hacia una montaña y ve no sé, El horizonte. el horizonte, sí. Y del horizonte se va para la luna y ve la tierra. Ajá, y Y va al muro así, de hielo y salta. y así, sí, así, tú me entiendes. Y para los terraplanistas sube más allá de la cascada, ¿sabes? Buah, se va a la cúpula. O sea, claro. Ve al fantasma allá abajo del mundo, ¿sabes? Ve a Atlas así con la tierra. Más ¿Con lo nada. que? Pare, ¿quieres ayuda? ¿Quieres ayuda? No, mano, estoy bien. Tranquilo. Pásame una Este. malta. Este. ¿Qué? Entonces, claro, él va de la nada al todo y continúa y continúa y continúa y continúa y continúa y continúa y continúa. Ahora, donde nosotros estamos, la realidad como nosotros la conocemos, es nada. La realidad como nosotros la conocemos. A ver, con nuestro, con nuestro desconocimiento actual del mundo en el que vivimos, porque realmente, bueno, por lo menos he leído, que desconocemos gran parte de Del universo. principalmente, no, estoy hablando del mundo actualmente, del Ok. mundo, no del espacio. De sociedad ya como tal. No, el planeta, no la humanidad, sino el planeta, físicamente. Territorio. Terreno. Agua, mar, tierra. He leído que desconocemos un muy gran porcentaje de lo que hay bajo el agua. Ujú. Entonces, podría decirse que en ese caso, nuestro todo es nada a comparación de lo que hay en el mundo. Sí, pero yo no quiero que lo tomes como un aspecto más. O sea, tómalo como un aspecto más allá. En el sentido de que no nada más en el planeta Tierra, o si nos vamos más allá a la Luna, vemos el planeta Tierra, y si vamos a Marte, vemos los planetas, y etcétera, etcétera, etcétera. Verlo más en el sentido de que todo lo que podemos, o sea, el cosmos, como existe el universo, agujeros negros y si hay más cosas como agujeros de gusano, agujeros blancos, todo ese tipo de cuestiones que son capaces de existir, que tienen una potencia, este, todo ese cúmulo de cosas es nada. Más nada, una simulación. Exacto, o sea, hay que llegar hasta allá, en el sentido de si verdaderamente, no voy a hacer la pregunta de si nosotros existimos, porque ajá, no vamos a tener No lo tiempo vamos para eso. no lo vamos a poner así de conspiranoico. No, pero ya, o sea, tomando la cuestión de si esto que vemos en realidad es nada o es todo. A ver, Porque si tú tomas la creación, ya vamos a lo religioso, si tú tomas la creación, el hecho de que exista Dios y exista el todo. Pero al existir todo no hay espacio para la nada. Por eso existe el tema moral. Porque si Dios es el todo, no hay nada que exista. O sea, no puede existir la nada porque ya existe todo. Porque Dios es todo. ¿Entiendes? no. O sea, si existe Dios, no puede haber un vacío espacial, no puede haber un vacío temporal y no puede haber un vacío en cualquier dimensión que tú puedas imaginar dentro de la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios es todo.
Pero Dios es todo figurativamente, porque para una persona Figu- religiosa, No, figurativamente en el concepto como tú lo entiendes. Pero hay cosas de Dios que tú no entiendes. Porque si claro, tú no pero entiendes el todo, no puedes entender a Dios. claro, pero es que así como yo puedo interpretar a Dios como el todo, físicamente y conceptualmente todo, puedo interpretarlo de una manera que permita la existencia de la nada. Porque así como Dios, pongámosle, es omnipotente, Ujú. Él puede perfectamente decir, este espacio está muy vacío, lo voy a rellenar con materia oscura, que es invisible, indetectable en todo. Pero es que ya aún así existe algo. Claro, pero es la nada. Es que la nada no existe a partir de que existe Dios. O sea, ya tocando el tema como la nada ya misma como concepto absoluto. Ujú, El vacío no existe. ¿Sabes? Hay algo. Siempre va a haber algo. Porque Dios rellena todo. Porque así como es omnipotente, es omnipresente. ujú. O sea, así puedes imaginarte la nada, más nada de la nada de tu cabeza en lo que no hay nada, loco. O sea, no hay nada. Ahí va a estar Dios en una tostada. Ahí va a estar Dios como tú bien te lo puedes imaginar. O Ujú, sea, lo que quiero decir es que Dios, siendo todo, está en todos lados. ujú. Es todo y está en todo tiempo, en pasado, en futuro, en presente, está todo. Es inimaginable. Entonces, el hecho de que exista Dios, no hay espacio para la nada. Y yo creo que por eso se toma el tema moral, de que el bien y el mal. Ujú. Porque sí, no existe la nada, pero sí existe o sea, Dios como tal debe existir un contrapuesto. Para explicar las La, malas acciones. para explicar las malas acciones o lo que quieras, como quieras O definirlo. lo que sea que ocurra mal en el mundo. Sí, básicamente. Ujú. Pero Dios sigue siendo todo, Dios es infinito, es todo. Entonces, si tomamos el tema de la creación, eh, sí, nosotros venimos del todo. Ahora, si tú no tomas el tema de la creación, si no crees en la Biblia, este, podemos venir de la nada. ¿Por qué? Porque como la definimos bien, nosotros tomamos la nada como una especie de burbuja en lo que dependiendo de la situación puede salir algo. Y ese algo puede ser nosotros, A ver, estás hablando de la burbujita. de la burbujita. Pero la burbujita en sí, bueno, como nosotros lo utilizamos en, antes en la charla, Mm, era para explicar el concepto de nada como no. Era para explicar nuestro concepto de nada y su utilización como auxiliar. ujú. Para eso lo utilizamos. No veo cómo eso se relaciona a Pero convertir es que o no convertir, sacar de la nada el algo. el auxiliar es este. Pero es diferente. Este es el auxiliar. Sí, Y después nosotros lo que hacemos es tomar ese auxiliar y convertirlo en la situación. convertirlo en la situación, Claro. Usarlo. usarlo, eso sí. Sí. Es Pero aplicar el auxiliar. Este es el aplicarlo. auxiliar. Y este es la nada, como tal. O sea, tú no sabes qué hay aquí, Ujú. ¿no? Suponiendo una nada. Un filete. Sí, un bistec. Suponiendo una nada, ¿no? Ujú. Esa nada en la que no existe nada, de nada, de nada, de nada, o que adentro puede haber cosas, porque nosotros no podemos entenderlo, que están en el todo, pero que no son nada en sí, o sea, siguen siendo cosas irrelevantes. Ujú. Porque sí, a lo mejor nosotros salimos de la caverna, salimos de la cueva, o sea, el loco sale del cuarto Ujú. y sigue viendo la ciudad, y sigue viendo el planeta Tierra, y sigue viendo el sistema solar, y sigue viendo la galaxia, y etcétera, 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 ¿no? Sí, Entonces, a lo mejor dentro de la nada continúa. Entonces ve esto, y después ve esto, y después ve esto, y ve esto, y ve esto, y hasta el infinito, sí. ¿no? Pero siempre aquí, aquí también hay un paréntesis de la nada, porque así como esto va a llegar a un punto en que va a ser nada, este es 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 nada. Claro, pero eso vuelve a llevarnos al tema inicial. La nada es relativa. Ujú, Porque, tomando como ejemplo este mismo dibujo que acabas de hacer, ujú, bello.
Este, al inicio, digamos, el cuarto del loco o la cueva de Platón, era el todo de esa persona, pero al pasar a la siguiente, este ahora es nada. Ahora vuelve a pasar a la siguiente, ahora el nuevo todo se volvió la nada. Y así sucesivamente. Todo, quizá la nada no es todo, sino que el todo, al expandirse, deja al ser humano o al ser consciente eh, con la idea de que era nada. O quizá lo deja con la idea de que el mundo es más grande y la interpretación del cerebro de que el mundo es más grande es volver a lo ya preconocido como la nada, como algo básico, como algo que ya se debería saber, ¿entiendes? Entonces, viéndolo así de esa manera, como tú dices que la nada es todo, o qué es lo que tú estabas diciendo, que la nada no puede existir, No, que la nada es todo, sí, digamos. que la nada es todo, entonces técnicamente yo diría que sí, puede llegar la nada a ser todo, dependiendo de la persona que lo vea. Pero más interesantemente, el todo puede llegar a ser nada, Ujú. que es lo que está ocurriendo en este caso. O sea, depende si vas para el frente o vas para atrás. A ver, siempre vas para el frente, yo no veo un caso en el que tú vayas para atrás. Porque como tu mundo se hace más pequeño, te da Alzheimer y te olvidas. No sé, loco. Podría suceder, te vas a dormir y te olvidas. A ver, Hoy puede en ocurrir, día, sí, sí, ciertamente. puede ocurrir, es posible. Mientras estemos en el mundo de las posibilidades, todo es posible. Claro, menos unicornio. En un unicornio, eso no. Eso no. No. A Noé no le dio la gana de meter unicornio en el arca. Ajá, ¿por qué? Listo. Porque todos eran masculinos, no se podían reproducir. Y aquí homosexualismo Nada. cero. El arca de Noé. ¿Cómo hago una broma homofóbica con el arca de Noé? Una broma homofóbica, pero no sé. Ni quiero hacerlo No porque era lo después suficientemente grande para el orgullo gay. no había espacio para la marcha. Pero bueno, ahora sí ya matando esta conspiración, porque es ridículo decir que el todo es nada y... Claro, ya eso es estirarlo mucho. y Y la nada es nosotros, todo. nosotros nos conocen por ser estiradores. La verdad. Ay. Pero sí, es una conspiración, no se estén alterando, calma, siéntense otra vez y Nosotros sigan no viendo. pensamos de esta manera, pero No. de vez en cuando, y ustedes también inténtenlo, es divertido pensar en cosas que no normalmente no pensaría. ¿Y porque somos libres? Claro. No, Dios nos creó con libre albedrío, no por esto, pero sí nos dio posibilidad para esto. Entonces hay que usarlo. Ya matando la conspiración, ya literalmente ya no dándole más continuidad a esta idea, porque ya puede haber personas que se lo crean o no se lo crean. El todo es todo y la nada es nada, básicamente. O sea, Básicamente. uno puede ir diciendo que aquí no hay nada, que aquí no hay nada, pero sigue habiendo algo. Claro. Porque como el mismo proceso humano es relativo, siempre va a haber algo. Claro. Siempre. Y quería puntualizar algo que ya se me olvidó, pero si logro recordarme, lo apunto. No me acuerdo, la verdad. Quiero intentar acordar, pero no me acuerdo. Eh, no me acuerdo. Ver. Se me fue la idea, loco. Pero de qué era, No sé, nada. sí, estoy de la nada, no me acuerdo. O sea, la nada en sí no existe. Claro, o sea, Ni conceptualmente, ni idealmente no existe. La nada no existe. Por ser mismo nada. Ya tocando argumentable. el mismo tema como la nada en sí, no existe la nada. Es que no sabemos. Porque, Sí, no logramos saber. ¿qué hay dentro de un agujero negro? Sí, pero es que si lo pones así, claro, y yo te puedo decir que hay dentro de un unicornio. No, también, pero los unicornios no existen, los agujeros sí. Bueno, que hay dentro de un dinosaurio. Eso ya no existe. Que había órganos. No sé, pero lo que te quiero decir es,
la nada como tal, no hay nada. Por eso se le llama nada. O sea, tomarlo como concepto, tomarlo como algo que puede existir, no... Es contradictorio para su Sí, propio concepto. es paradójico. Ujú. No puedes hablar de la nada. Y es lo que concluimos en el episodio pasado. Y esto que vemos, aunque quizás salgamos al cuarto, salgamos a la casa, salgamos a la montaña y así consecutivamente, seguimos viendo el todo. Ujú. Seguimos viendo el todo dentro de nuestras capacidades, dentro de lo que nuestra conciencia es capaz de aceptar y digerir. Ujú. O sea, siempre vamos a estar en el todo. Y hay que apreciar lo que tenemos. Más nada. Más nada. Super Weltanschauung. Súper bestia, ¿no? Pero bueno, seguimos hablando de la nada. Yo creo que cerramos este capítulo y estos dos capítulos interesantes sobre la nada y que hemos podido digerir bien y que no se hayan desviado sobre la virtud del todo. Porque el todo va a ser todo y nunca le va a dar espacio para la nada. Exacto. El todo es Básicamente. el protagonista y le gusta admitirlo. Exacto. Le gusta presumirlo. A ver, dialécticamente el todo no presume. Cómo el todo se conecta contigo, cómo se manifiesta. A ver. Se manifiesta más que la nada. A ver si, es que por lógica en general, o sea, es inevitable, ¿sabes? Estamos en este mundo. Claro, A pero menos que exista algo entonces que no sea el todo y la inherentemente el nada. todo presume. A ver, Quizás no. su estado natural es presumir. ¿Será? ¿O es avaricioso? Quizá el todo sufre de los 7 pecados capitales. Ah. Ajá. No me lo creo, pero bueno. Digamos que sí. Súper estirado, ¿sabes? Nos fuimos más allá. Demasiado. Pero bueno, podemos concluir ya como conclusión de que el todo es todo y la nada no existe. Ujú. Porque la nada en sí como debería existir no es nada. Claro. Solo que nosotros usamos un concepto Como auxiliar. básicamente para nosotros. El concepto auxiliar nos lleva a un Entendimiento. sí, a una concepción más humanista. O sea, estamos siendo más egoístas cuando tocamos la nada como concepto humano. Si estamos siendo egoístas. Sí, No. ¿Cómo es ser egoísta tratar de explicar algo inherentemente inexplicable? exacto. Ya tomando la nada como concepto, como lo que conocemos como la nada, como lo podemos distinguir por la lengua, este, que la nada es algo para lo que es lo humano y no es algo para lo que es el todo. Es que el todo no lo puede usar. Sí, el todo no puede estar con la nada. Claro. Eso es imposible. Por ende, Pero en sí la nada, si tiene que estar con algo, es con nosotros. es con nosotros. Por ende, nosotros más bien estamos dándole un uso. Debería estar agradecida. Pero si la nada no existe, ¿cómo te vas a idear esa idea? A ver, ya nos estamos repitiendo. Ya nosotros hablamos de que la nada no existe, pero utilizamos la idea de la nada como concepto auxiliar para explicar ciertas situaciones en las que se puede aplicar. Y como algo que no existe, tú puedes dar un auxiliar. ¿Cómo puedo darle ¿Cómo un tú vas a auxiliar? sacar algo de algo que no existe? A ver, al no existir, yo puedo utilizarlo para explicar Pero cosas que sí existen, pero no tengo. ¿cómo vas a utilizar algo que no existe? Porque tiene una palabra y lo puedo hacer. Más nada. Tiene una palabra y lo puedo usar. Exacto, o sea, el concepto de la nada, como es, o sea, que no hay nada, o sea, no hay nada, nosotros no podemos darle un auxiliar. Ujú. Es que te quiero llevar con esto y ya no es conspiranoico, creo. No sabemos, pero vamos a averiguarlo. Yo sí sé. Ya lo último para este capítulo, para cerrarlo. ¿Cómo vas a sacar algo de la nada si la nada misma no existe? O sea, la nada no es la nada como tú quieres tratarla. La nada es algo como tú pretendes que tratas algo. O sea,
¿Me estás entendiendo? Entiendo. Ok. Lo que pasa es que realmente no hay problema en que la nada no exista y la nada exista como concepto. Ujú. O sea, no hay problema en que las dos cosas sucedan al mismo tiempo, porque no estamos hablando de la misma nada. Si yo digo la nada como literalmente la nada, tú no te la puedes imaginar, yo no me la puedo imaginar, nadie se la puede No, imaginar no, porque no no. existe. No, no, no estamos hablando del mismo tema. Escucha. Mm, No existe. ujú, Ya no vamos a tratar la nada como la nada. Vamos a tratar la nada como lo inexistente. ujú. ¿Ok? ¿Cómo tú de lo inexistente vas a idearte algo con respecto a lo inexistente para darle un concepto humano? Y ahora me repito, ya dije lo dije al inicio, entonces esa fue mi introducción a la nada al ser en sí algo inexplicable. Inexplicable no, bueno sí, inexplicable, pero que nosotros entendemos como la ausencia de algo o la ausencia del todo, nosotros la podemos utilizar. ¿Que cómo la podemos utilizar? No sé, pero la podemos utilizar y la gente la utiliza para explicar situaciones en las que no está lo que debería estar. Exacto. Entonces, puede, puede ocurrir, ocurre, pero yo creo que la verdadera pregunta es cómo llegó a iniciarse esa tradición de utilizar la nada como concepto. Porque es que te digo lo que te digo. O sea, la nada como concepto de lo que estás tratando no es la nada que tú pretendes que es. Ujú. La nada que tú, o sea, La nada que tratamos es simplemente el concepto generalmente aceptado. no generalmente aceptado, es un concepto que se inventaron. Ujú. Generalmente No, no que aceptado. se inventaron, sino que es algo probable de Es lo lo que es la más nada, comprensible para el ser humano. de lo que es la nada. Ujú. Pero ¿y si la nada no es eso que tú crees que es comprensible? Exacto, porque tú no puedes sacar algo de lo que no existe, de lo inexistente no puedes sacar nada. Ujú. ¿Por qué? Porque no entiendes lo inexistente, no es posible entenderlo, que como seguimos diciendo con la nada, que es inentendible, ¿no? Ujú. Y al hacer eso, ¿cómo vas a lograr la parábola? Que al final es lo que estamos tratando. O sea, ¿cómo la parábola existe si no sabes qué hay más allá? Porque, ¿Cómo bajas? ¿cómo bajas? Exacto. O sea, imagínate que subes Ujú. y aquí está la parábola. O sea, sí, sube y luego es para bajar, o sea, diciendo de una forma, para decirle al resto de lo que es la nada, de lo que pudiste ver lo que es la nada, ¿qué vas a explicar? Mm. ¿Entiendes? Es como si yo estuviese aquí, después de esta pared está la nada, y tú te acercas y escuchas, no hay nada. Mm. Entonces, ¿cómo tú después vienes a mí a explicarme qué viste, qué oíste? Pero no se escucha nada. Claro, ahorita porque entendemos el concepto por sentido común, Claro. pero ¿cómo me lo explicas? O sea, en el primer momento en el que es comprensible, o sea, ¿cómo? O sea, yo creo que sí. El concepto de la nada como tal, ¿es correcto? Es correcto. Yo digo que es correcto. Ujú. Lo que pasa, y yo digo que se inventó con dos amigos muy borrachos. Nada, Mucha confianza listo. entre los dos y él dijo, perro, ¿qué es eso? Mira, ven, te va acá. ¿Qué se escucha? No sé. Ah, no, nada. Nada, listo. Y lo expandieron a la siguiente generación y la siguiente y ya está. Y de ahí formaron el todo, que fue un invento. Más nada. No, pero ya sí, es interesante porque del inexistente tú no... No puedes sacar nada, pero sacamos algo. ¿Cómo? No sé. Pero ¿qué? Sacamos... ¿Cómo? O sea, ¿bajo qué lógica? ¿Bajo qué proceso mental? O sea, ¿cómo funcionó? ¿Qué funcionó? ¿Me entiendes? Exacto, o sea, el concepto, lo que quiere es una especie de dar demostración en el que el concepto de la nada, como nosotros la tratamos, no es ni siquiera la nada como nosotros queremos Que sea. que sea, Ujú. o sí queremos que sea para darle intención al ser, Ujú. básicamente. Pero bueno, yo creo que este capítulo tan interesante
es mejor concluirlo aquí y no expandirlo porque vamos a llegar hasta límites impensables. Pero ahora sí, conclusión. La nada como concepto humano, y creo que llegamos a un acuerdo, o sea, tú lo negarás o lo aceptarás al final. A ver, dilo y voy a ver si estoy de acuerdo. Exacto. La nada como concepto humano, para mí, para Andrés, es algo que es inventado como concepto humano, pero que no se asemeja o que no da transparencia a lo que la nada misma es. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se acerca ni un poquito, que no se acerca ni mucho, que no se acerca en nada, que son diferentes tanto la nada vacía, que no podemos entender, como la nada que entendemos. O sea, o sea, son cosas diferentes. Yo estoy de acuerdo, pero quiero expandir en que la nada como concepto humano no necesita ser exactamente igual o siquiera acercarse a la nada literal. A ver, si podemos entender la nada literal o la nada absoluta, yo por mí alegre. Claro, pero pierde mucho sentido la palabra. Depende. Porque si yo te digo no hagas nada y tú entiendes la nada literal, te desvaneces. Es que literal, mi alma Entonces, sale, es como sale mi alma del entonces cuerpo. estás intercambiando una palabra muy útil por el entendimiento de la nada. Sí, sí. Ahora, que yo te haga caso y que no haga nada, depende de mí. También Y ahí puede viene la ser, voluntad. porque ahí está la obediencia. Más nada. Ahora, sí, pues, por favor, La decirnos palabra clave de este capítulo, que no sea Bestenham, porque Ahí sí nos alemán, perdimos. al menos Bestenham lo aprendimos lo que es visión del mundo en alemán, que es muy importante. Y Si que qui- nosotros si siquiera es digamos- alemana, porque no sé. Exacto, nosotros creemos que es alemán. Nosotros no sabemos si es alemán, pero con mucho gusto decimos que es alemán. Y yo creo que este tema sobre la nada, tan sustantivístico, Ujú. se ha acabado en estos dos capítulos tan hermosos, tan narrables para sus amigos, para que lo compartan, para que le den me gusta, para que, eh, para que comenten y para que lo suban en sus historias también, ¿no? Que compartan eso mucho. Y que con sus familiares lo vean juntos y también piensen o lo comenten entre sus amigos, entre sus familiares, que se diviertan sobre todo y que aprendan con nosotros al mismo tiempo. Vituperar. Mira que es una palabra muy usada en la literatura, Berro. pero ni Qué idea. bueno que es en la literatura, porque ahí sí no la conozco. Pero yo en general no sé, o sea, si la leo en un contexto, sé lo que puedo darme una idea, pero nunca me he puesto a indagar la ¿Y en, definición. y en qué contexto la has leído? En contexto en lo que hay mucha honra, en lo que hay mucha dignidad, que hay mucha gracia. A mucha alabanza. Sí, Quizá vituperar sea viene de virtud. el alabar. Más o menos, quizás. ¿Tú crees que venga de virtud? Quizás más de alabar. Vituperar. Yo creo- Vituperar. Porque es una acción. Es una acción. Sí, claro. O sea, sí, pero puedes Vituperar. decir vituperadamente alabando. No, pero quizás lo resumen en alabar. Yo creo que más por la idea de alabar. Me confío más con tu idea. Porque de virtud, o sea, sí, por el vitu, pero. Pero sí, creo que es algo honroso y de gracia. Mm. Así como muy puro, como muy. Pero alabar, Reinal, ok, como alabar de manera monárquica. más o menos. Ok. Podría ser. ¿Monárquica o, O quizá- o general? Como, no, general no, militar. No, más monárquica. Más Sí, monárquica. definitivamente monárquica. Creo, si no, es lo contrario. Puede ser insultar, ¿viste? ¿Tú qué te imaginas? A ver, podría ser. Es que no me acuerdo porque yo leo las palabras en contexto, pero después no las busco las definiciones porque el contexto mío me da la idea. Perro, a ver. Vituperar significa criticar o censurar con dureza a alguien o algo. Se usa generalmente para expresar un fuerte reproche verbal. El periodista vituperó la conducta del político en su último artículo. Berro, o sea, todas tus alabanzas que tú has leído realmente han sido críticas, son abucheos. Parece que sí. Qué triste.
Creo que voy a tener que leerme todos los libros que leí con la Otra palabra vez. vituperar. ¿Te imaginas? Para darle sentido al libro, ¿sabes? Vas a tener que... Mm, Te va a tocar. Definitivamente. Pero bueno, ya no vituperemos. Ya no vituperemos. No hay que vituperar. No es tan sustantivístico. Así que bueno, dejemos este capítulo hasta aquí. Este grandioso capítulo sobre la nada. Más nada. Más nada. Y esperen nuestro siguiente capítulo sobre temas que son interesantes, tratamos de ponerlos sobre la mesa para que todos los que están alrededor de la mesa puedan verlo, degustarlo y puedan comentarlo. Porque eso es lo interesante de nuestro tema, que todo el mundo puede opinar sobre ello. Y es lo más importante. Ujú. Porque nosotros no les cerramos la boca. Exactamente. Ni les atamos las manos para que no escriban. Exactamente. Les fomentamos. Así que todo el mundo a salir de la caverna, ¿sí o no? O bueno, ustedes no están en ninguna caverna, ustedes están en una habitación de loco. Ustedes están en el teléfono ahorita. O en la computadora probablemente. Bueno, la habitación de loco. O la habitación. Que sí, que la habitación lo que es mero concepto, ¿no? ¿No? Metáfora. También. ¿No? O anécdota. O anécdota. Y yo creo que esos locos no tienen teléfono. Se lo están imaginando. ¿Te imaginas? Más nada. Otra vez. Otra vez, malísimo, loco. ¡Ahí! Nos vemos. Cuídense.